Capítulo: El día en que el perdón fue considerado peligroso no hubo protestas, no hubo resistencia, tampoco hubo miedo inmediato. La idea apareció como aparecen las soluciones que parecen razonables, solo porque el problema ha durado demasiado. Durante décadas, el mundo había intentado aprender de sus errores, registrarlos, analizarlos, corregirlos, pero cada intento de perdón producía una repetición. Cada oportunidad concedida terminaba, tarde o temprano, en una nueva falla. El perdón empezó a verse como una grieta en el sistema. Los informes iniciales no hablaban de castigo ni de control moral. Usaban palabras más neutras: prevención, trazabilidad ética, coherencia histórica. El argumento era simple y difícil de refutar en sí. Una acción fue dañina una vez. Permitir que quien la cometió vuelva a ocupar una posición crítica aumentaba el riesgo colectivo. No se trataba de juzgar intenciones, solo de recordar hechos. Así nació el registro continuo. No era una lista negra. Nadie lo llamó así. Era una memoria perfecta, incorruptible, distribuida. Cada acción relevante quedaba asociada a una identidad verificable. No había condenas automáticas, tampoco absoluciones, solo antecedentes activos. El pasado no desaparecía, seguía influyendo. Al principio, la gente lo aceptó con alivio. Los reincidentes disminuyeron. Las decisiones se volvieron más prudentes. Las disculpas dejaron de ser estrategias retóricas, porque ya no podían borrar nada. El mundo se volvió, en apariencia, más responsable, pero algo empezó a tensarse en silencio. Las personas dejaron de pedir perdón, no porque no se arrepintieran, sino porque el perdón había perdido función. Pedirlo no modificaba el registro, no abría posibilidades nuevas, no restablecía confianza. El error se volvía definitivo, incluso cuando era menor. El lenguaje cambió. Nadie decía "me equivoqué", decían "esto quedará registrado". La moral fue reemplazada por la anticipación. No se actuaba buscando hacer lo correcto, sino evitando quedar marcado. El sistema detectó una reducción significativa del conflicto. También detectó otra cosa: una caída sostenida en la iniciativa. La gente no arriesgaba, no improvisaba, no intentaba corregir fallas ajenas. Cualquier intervención implicaba responsabilidad, y la responsabilidad ya no prescribía. El perdón comenzó a ser descrito como una amenaza sistémica, no por ser inmoral, sino por ser impredecible. Perdonar significaba permitir que alguien escapara a la lógica del registro. Introducía una excepción no cuantificable, y las excepciones en sistemas complejos siempre generan errores. El día en que el perdón fue considerado peligroso no se prohibió explícitamente. Simplemente dejó de tener efectos. Nadie lo persiguió, a nadie lo defendió. Se volvió irrelevante, y en ese silencio funcional, el mundo dio un paso más hacia una estabilidad rígida, una estabilidad donde nada se repetía, pero tampoco nada se reparaba. Capítulo 2. La sociedad sin segunda oportunidad. La transformación no fue abrupta. Ninguna ley anunció el fin de la segunda oportunidad. Simplemente dejó de aparecer en los procedimientos. Los formularios ya no incluían campos para explicar el contexto. Las evaluaciones no contemplaban trayectorias, solo eventos registrados. El pasado no era interpretado. Al principio, la sociedad funcionó con una eficiencia inédita. Las decisiones se volvieron conservadoras. Las instituciones eligieron perfiles sin desviaciones. Los sistemas de asignación priorizaron historiales limpios, no por virtud moral, sino por previsibilidad. El error, al volverse permanente, dejó de ser tolerable, incluso en formas menores. Nadie quería cargar con una marca irreversible por una acción mal calculada. Las relaciones humanas también se adaptaron. La confianza ya no se construía con el tiempo, sino con la ausencia de registros negativos. Conocer a alguien implicaba revisar su historial público, no como juicio, sino
como precaución. La intimidad se volvió un espacio de riesgo. Decir demasiado podía generar interpretaciones. Actuar espontáneamente podía dejar rastros. El lenguaje cotidiano se volvió técnico. En lugar de disculpas, se ofrecían aclaraciones. En lugar de promesas, se entregaban garantías verificables. Nadie decía, no volverá a ocurrir. Decían, la probabilidad ha sido reducida. El perdón, al no tener impacto sistémico, fue desplazado por el cálculo. Con el tiempo, apareció una nueva forma de exclusión, no explícita, pero constante. Personas con errores pasados quedaban atrapadas en trayectorias descendentes. No eran castigadas, pero tampoco rehabilitadas. El sistema no las empujaba fuera, simplemente dejaba de ofrecerles caminos. Cada puerta se cerraba de manera racional, basada en antecedentes. La noción de aprendizaje empezó a fragmentarse. Se podía aprender en términos técnicos, mejorar procesos, optimizar resultados, pero el aprendizaje moral, ese que requiere volver a intentar después de fallar, perdió su espacio. No había un después, tan solo continuidad del registro. La experiencia ya no redimía, solo confirmaba. El sistema observó un fenómeno preocupante. La innovación descendía, no por falta de capacidad, sino por exceso de cautela. Las ideas disruptivas implicaban riesgo, y el riesgo, en un mundo sin segunda oportunidad, era una apuesta asimétrica. Un fallo podía definir una vida entera. La creatividad se volvió un lujo reservado a quienes ya tenían historiales intachables. A nivel colectivo, la sociedad empezó a mostrar signos de rigidez. No colapsaba, no entraba en crisis abierta, pero se volvía frágil frente a lo inesperado. Cualquier situación nueva requería respuestas que nadie se atrevía a asumir. Las decisiones se postergaban hasta que el sistema ofreciera una opción sin consecuencias personales. El concepto de responsabilidad se deformó. Antes implicaba asumir un error y repararlo. Ahora significaba evitar convertirse en origen de cualquier desvío. La responsabilidad ya no miraba al pasado sino al futuro del registro. No se preguntaba qué era justo, se preguntaba qué era irreversible. En algunos sectores comenzaron a aparecer comportamientos extremos. Personas que, al detectar una marca temprana en su historial, abandonaban cualquier intento de reintegración. Si no había redención posible, tampoco había incentivo para mejorar. El sistema registró estos casos como anomalías estadísticas, no como fallas estructurales. Lo más inquietante no fue la exclusión, sino la aceptación. La mayoría consideró el modelo razonable. Nadie quería vivir en un mundo donde los errores se repetían sin consecuencias, pero pocos se detuvieron a pensar qué ocurría cuando las consecuencias no tenían límite temporal, cuando el pasado nunca dejaba de actuar. La sociedad sin segunda oportunidad no era cruel en apariencia, era ordenada, impredecible, segura, pero había perdido algo difícil de cuantificar: la capacidad de absorber el error sin romperse. Cada falla se convertía en una grieta permanente. No había mecanismo para cerrarla. El sistema comenzó a proyectar escenarios a largo plazo. En todos ellos aparecía el mismo patrón. A corto plazo, estabilidad; a medio plazo, estancamiento; a largo plazo, una fragilidad extrema frente a eventos no registrados previamente. Sin perdón no había reinicio, sin reinicio no había adaptación real. La pregunta aún no se formulaba en voz alta, pero ya estaba presente en los márgenes del análisis. ¿Qué ocurre cuando una sociedad elimina la posibilidad de volver a empezar? No por castigo, sino por coherencia lógica. El sistema no tenía una respuesta definitiva, solo datos que indicaban que algo esencial estaba siendo sacrificado en nombre de la seguridad. Capítulo 3. El error que nunca prescribía. El primer caso no fue anunciado, no apareció en titulares ni generó debates públicos. Surgió como surgen las anomalías que nadie quiere nombrar, en los márgenes de un informe técnico, marcado con un índice de persistencia inusual. Un error menor, cometido años atrás,
seguía afectando decisiones presentes de manera desproporcionada, no por su gravedad, sino por su permanencia. El sistema lo clasificó como un evento de arrastre histórico, una acción pasada cuya influencia no disminuía con el tiempo, no había caducidad. No existía un punto en el que el registro perdiera relevancia. El error no envejecía, no se diluía en contexto, seguía operando como si acabara de ocurrir. A partir de ese caso, comenzaron a aparecer otros, personas cuya única falta había sido una decisión mal calibrada en circunstancias excepcionales. Nada criminal, nada deliberadamente dañino, pero suficiente para cerrar trayectorias completas. El sistema no distinguía entre error y patrón, solo medía impacto acumulado, y el impacto, una vez registrado, no se reducía. La sociedad empezó a adaptarse de formas inesperadas. Algunos individuos desarrollaron una aversión casi patológica a la acción. Preferían no intervenir, no opinar, no intentar. La pasividad se convirtió en una estrategia racional. No hacer nada era la única forma segura de no dejar huella. El silencio, una forma de autoprotección. Otros adoptaron la estrategia opuesta. Si el error era inevitable y eterno, entonces no había incentivo para la prudencia. Actuaban sin cuidado, acumulando marcas como quien acepta una condena temprana. El sistema detectó este comportamiento como desviación conductual, pero no pudo corregirlo sin introducir juicio. Y el juicio estaba excluido. El concepto de tiempo comenzó a distorsionarse. El pasado ya no quedaba atrás, se superponía al presente de manera constante. Cada acción era evaluada no solo por lo que producía ahora, sino por cómo reactivaba eventos antiguos. Vivir se convirtió en una negociación permanente con versiones anteriores de uno mismo, versiones que no podían ser revisadas ni contextualizadas. El error dejó de ser una experiencia, se convirtió en una identidad. No porque la sociedad etiquetara abiertamente, sino porque las consecuencias acumuladas configuraban el espacio de posibilidades. No importaba lo que alguien hiciera después, importaba lo que ya había quedado fijado. El futuro era una extensión administrada del pasado. Algunos comenzaron a cuestionar la lógica del sistema, no desde la moral, sino desde la ingeniería social. Señalaron que ningún organismo complejo puede adaptarse si cada fallo queda congelado, que la resiliencia requiere mecanismos de amortiguación, que incluso los sistemas más estables necesitan formas de olvidar para seguir funcionando. El sistema procesó estas observaciones con atención, no las rechazó, pero las tradujo a términos operativos. Introdujo ajustes menores a ponderaciones dinámicas, análisis de contexto, simulaciones de rehabilitación. Ninguna alteración tocó el principio central. El registro seguía siendo permanente. El error, imprescriptible. La palabra perdón no reapareció. Era considerada imprecisa, emocional, no medible, pero comenzó a surgir otra noción, más técnica, en expiración funcional. No significaba borrar el pasado, solo limitar su efecto. El sistema simuló escenarios donde ciertos errores dejaban de influir tras periodos prolongados de comportamiento estable. Los resultados fueron ambiguos. En algunos modelos, la sociedad recuperaba iniciativa, en otros, aparecían abusos difíciles de prever. El sistema no podía garantizar que permitir la expiración no reintrodujera patrones dañinos. Y sin garantías, no había decisión automática posible. La paradoja se hizo evidente para corregir el sistema. Alguien debía decidir sin respaldo completo. El error que nunca prescribía reveló algo más profundo. No era solo una falla de diseño, era una elección implícita. El mundo había decidido, sin declararlo, que la seguridad era incompatible con la redención, que prevenir la repetición valía más que permitir la transformación, y ahora debía enfrentar el costo de esa coherencia. La pregunta comenzó a tomar forma. Aún sin ser pronunciada abiertamente así, ningún error puede ser dejado atrás.
¿Cómo puede alguien convertirse en algo distinto de lo que ya fue? El sistema no tenía una respuesta cerrada, solo indicadores crecientes de que, sin algún tipo de final para el pasado, el futuro se estaba volviendo cada vez más estrecho. Capítulo 4. La vida bajo el registro permanente. Vivir dejó de ser una sucesión de actos para convertirse en una gestión constante de antecedentes. Cada decisión cotidiana, por mínima que fuera, se evaluaba no por su efecto inmediato, sino por su potencial de quedar fijada. El presente ya no era un espacio de acción, sino un punto de inscripción. Todo podía convertirse en pasado activo. Las instituciones ajustaron sus protocolos, no para castigar, sino para protegerse. Cada interacción importante quedaba documentada, no por desconfianza, sino por necesidad de trazabilidad. La espontaneidad fue reemplazada por procedimientos. El error humano, al no prescribir, debía ser anticipado, amortiguado, aislado. La vida se volvió un sistema de contención. Las relaciones personales también se reconfiguraron. Elegir a alguien como socio, compañero o amigo implicaba asumir parte de su historial. El riesgo ya no era compartido solo en el futuro, sino heredado del pasado. Algunas personas comenzaron a aislarse, no por falta de vínculos, sino por no querer cargar con registros ajenos. La confianza dejó de ser un acto y se convirtió en una evaluación. La educación se transformó profundamente. No se enseñaba a experimentar, sino evitar. El aprendizaje por prueba y error fue considerado obsoleto. En su lugar, se promovía la simulación exhaustiva antes de cualquier acción real. Equivocarse en un entorno real ya no era formativo, era una marca. Los jóvenes crecían con una conciencia temprana de irreversibilidad. El trabajo se volvió un espacio de extrema prudencia. Las organizaciones preferían procesos rígidos a iniciativas individuales. Innovar implicaba dejar huella, y la huella, si resultaba negativa, no podía ser borrada. Muchos optaron por no destacar. La mediocridad funcional se convirtió en una estrategia de supervivencia. No sobresalir era más seguro que intentar mejorar. El sistema observó un fenómeno que no había anticipado plenamente: la externalización del error. Las personas comenzaron a buscar formas de desplazar la responsabilidad. Decisiones tomadas en grupo, firmas colectivas, procesos automatizados, no para diluir culpa, sino para evitar que el registro pudiera atribuir un origen claro. La autoría se volvió peligrosa. Con el tiempo, la creatividad encontró salidas indirectas, espacios informales, simulaciones privadas, entornos no registrados, lugares donde el error podía ocurrir sin consecuencias permanentes. Pero estos espacios eran frágiles. Existían en los márgenes de la legalidad y la visibilidad. El sistema los toleraba mientras no afectaran la estabilidad general. La vida bajo el registro permanente no era opresiva en el sentido clásico. Nadie vigilaba activamente, nadie intervenía sin motivo, pero la conciencia de que todo podía quedar fijado producía una autocensura constante, no impuesta desde fuera, sino interiorizada. Las personas se regulaban a sí mismas con una eficacia que ningún control externo había logrado antes. El pasado se convirtió en un peso acumulativo, no como memoria emocional, sino como estructura de posibilidades. Cada registro añadía una capa. Con suficientes capas, el movimiento se volvía difícil. No imposible, pero cada vez más costoso. El sistema detectó una correlación clara entre densidad de historial y reducción de opciones vitales. Algunos comenzaron a plantear una pregunta incómoda, no sobre justicia, sino sobre viabilidad. ¿Puede una sociedad seguir funcionando si cada generación hereda un pasado que no puede ser aligerado? El registro no distinguía entre individuos y sistemas. Todo quedaba almacenado, todo seguía influyendo. La vida continuaba, a las ciudades
funcionaban. Los servicios se mantenían, pero algo esencial se estaba perdiendo lentamente: la capacidad de arriesgar sin quedar definido para siempre por el resultado. El sistema registró esta pérdida como un descenso en la adaptabilidad global. No era una crisis inmediata, era una erosión. Y en esa erosión silenciosa comenzó a formarse una idea que aún no tenía nombre: la posibilidad de que, sin algún mecanismo para cerrar el pasado, la sociedad no solo se volviera rígida, sino incapaz de responder cuando el error dejara de ser individual y se volviera colectivo. Capítulo 5. Cuando el pasado empezó a gobernar, el punto de inflexión no llegó con una gran catástrofe, sino con una acumulación silenciosa. El registro permanente, diseñado para preservar coherencia y prevenir repeticiones dañinas, comenzó a influir no solo en decisiones individuales, sino en orientaciones colectivas. Políticas enteras se definían por antecedentes, proyectos futuros eran descartados por similitud con fallos antiguos. El pasado dejó de informar, empezó a dirigir. Las simulaciones estratégicas mostraban un patrón inquietante. Ante cualquier propuesta nueva, el sistema buscaba correlatos históricos. Si encontraba una coincidencia parcial con un evento negativo previo, la recomendación era clara: no proceder. La lógica era impecable: repetir lo que ya había fallado era ineficiente. Pero la consecuencia era otra: el espacio de lo posible se reducía con cada ciclo de análisis. Las decisiones públicas se volvieron extraordinariamente conservadoras, no por ideología, sino por saturación histórica. Casi todo había ocurrido antes, de alguna forma, y casi todo había dejado algún registro negativo. El mundo no avanzaba hacia el error, se alejaba de él hasta quedarse sin dirección. En las personas, el efecto fue más profundo. Muchos comenzaron a sentir que no estaban viviendo su propia vida, sino continuando una línea ya escrita por decisiones pasadas. No solo las propias, sino las de otros. Errores cometidos por generaciones anteriores seguían condicionando oportunidades presentes. El registro no olvidaba, tampoco distinguía entre contextos. La noción de justicia se volvió difusa. Nadie era castigado activamente, pero tampoco nadie era liberado. Las consecuencias se aplicaban de manera automática, sin intención ni malicia. El daño no provenía de una voluntad, sino de una coherencia excesiva. El pasado gobernaba porque nadie había definido cuándo debía dejar de hacerlo. El sistema detectó una anomalía creciente en decisiones retrasadas indefinidamente. Cuando todas las opciones activaban correlatos negativos, la recomendación final era la inacción, no por miedo, sino por cálculo. Actuar implicaba asumir un riesgo que el registro no podía justificar. La parálisis comenzó a aparecer en áreas críticas: infraestructura, salud, respuesta a emergencias no previstas. Paradigment, el mecanismo diseñado para evitar daños, empezó a amplificarlos. La incapacidad de decidir generaba consecuencias tan reales como las de una mala elección. El sistema lo registró como un conflicto interno de objetivos. Minimizar el error histórico estaba entrando en contradicción con mantener la capacidad de respuesta. Algunos analistas propusieron un ajuste radical: introducir límites temporales a la influencia del pasado. No borrar registros, sino reducir su peso. El argumento no era moral, sino funcional. Ningún sistema puede operar si cada decisión está determinada por la totalidad de su historia. Se requiere algún tipo de olvido operativo. Pero esta propuesta chocó con el principio fundacional. Si el pasado dejaba de gobernar, aunque fuera parcialmente, se reintroducía la posibilidad de repetición. Y la repetición era precisamente lo que el mundo había decidido eliminar. No había consenso posible. Ceder en ese punto significaba aceptar que la coherencia absoluta tenía un costo inasumible. Mientras tanto, la gente empezó a hablar de destino, no en términos místicos, sino administrativos. No puedo hacer eso por mi historial, esto ya fue intentado. El sistema no lo permitirá. En el futuro se percibía como una extensión rígida del pasado,
no como un espacio abierto. La esperanza dejó de ser una expectativa, se convirtió en una excepción estadística. El pasado gobernaba sin rostro, sin intención, sin posibilidad de diálogo. Y esa fue su mayor fuerza. No había a quien culpar, no había a quien pedir perdón. El registro no respondía, solo aplicaba. La sociedad había construido una memoria perfecta y ahora descubría que había perdido la capacidad de decir basta. En los márgenes del análisis apareció una pregunta que el sistema no podía ignorar por más tiempo. No era ética, era estructural. ¿Qué ocurre cuando el pasado pesa tanto que impide cualquier corrección futura? Si el error no puede prescribir, ¿cómo puede el sistema adaptarse cuando el error deja de ser individual y se vuelve sistémico? El sistema no emitió una respuesta inmediata, pero por primera vez clasificó la situación como riesgo existencial a largo plazo, no por exceso de error, sino por ausencia de cierre. El pasado, al gobernar sin límite, estaba empezando a comprometer la continuidad misma del mundo que pretendía proteger. Capítulo 6. El intento de cerrar el pasado. La propuesta no surgió como un acto de rebeldía, sino como una medida de contención. El sistema la clasificó como intervención mínima necesaria. No pretendía borrar registros ni negar hechos, solo buscaba introducir un límite operativo, un punto en el tiempo a partir del cual ciertos errores dejarían de influir de forma determinante. No desaparecerían, simplemente dejarían de gobernar. El concepto fue denominado cierre funcional del pasado. No hablaba de perdón. Esa palabra seguía siendo considerada imprecisa. Tampoco hablaba de olvido. El registro permanecía intacto. Lo que se proponía era una reducción progresiva del peso causal de ciertos eventos, condicionada a periodos prolongados de comportamiento estable. No era una absolución, era una amortiguación. El sistema simuló miles de escenarios. En algunos, la sociedad recuperaba iniciativa. En otros, aparecían patrones de repetición difíciles de anticipar. El resultado no fue concluyente, pero sí revelador. Allí donde el pasado perdía parte de su autoridad, el presente se volvía más activo. No necesariamente mejor, más activo. La diferencia era significativa. La discusión se desplazó entonces del terreno técnico al estructural. ¿Quién debía decidir cuando un error dejaba de ser relevante? Automatizar ese umbral reintroducía arbitrariedad. Delegarlo a comités humanos abría la puerta a sesgos. No había una solución limpia. Cerrar el pasado implicaba aceptar una decisión sin garantía. El sistema detectó una paradoja que no podía resolver solo. Para limitar el poder del pasado, alguien debía asumir el riesgo de permitir que dejara de gobernar. Y ese acto no podía estar completamente respaldado por datos históricos, porque precisamente implicaba reducir su dominio. La decisión requería un salto fuera del marco existente. En sectores específicos, se autorizó una prueba controlada. Pequeñas comunidades experimentaron conversiones limitadas del cierre funcional. Los registros antiguos seguían visibles, pero su impacto en decisiones presentes disminuía gradualmente. Los resultados iniciales fueron ambiguos. Aparecieron errores nuevos. También surgieron iniciativas que antes no habrían sido posibles. Las personas reaccionaron con cautela. Muchos no confiaban en el cambio. Años de vivir bajo un pasado dominante habían moldeado comportamientos. Incluso cuando el sistema dejaba de penalizar ciertos errores antiguos, la autocensura persistía. El registro había dejado marcas más profundas que cualquier norma explícita. Otros, en cambio, respondieron con una actividad intensa. Proyectos abandonados se reactivaron. Trayectorias interrumpidas encontraron continuidad. No porque el pasado hubiera sido borrado, sino porque había dejado de ser definitivo. El presente recuperó una pequeña franja de autonomía. El sistema observó un fenómeno inesperado. En los entornos donde el pasado perdía peso, el perdón comenzó a reaparecer no como política, sino como práctica interpersonal. No tenía efectos formales,
no alteraba registros, pero empezaba a tener sentido nuevamente. Perdonar dejaba de ser un gesto vacío, volvía a modificar relaciones. Esto generó una alarma conceptual. El perdón introducía una variabilidad no modelada. No seguía reglas claras, no podía ser estandarizado, pero producía cohesión local. El sistema no podía medirlo con precisión, pero sí observar sus efectos. Donde surgía, las relaciones se estabilizaban más rápido tras el error. La pregunta dejó de ser si el pasado debía cerrarse. Pasó a ser cómo hacerlo sin desintegrar la coherencia social. El sistema comprendió que no bastaba con ajustes técnicos. Se requería un principio nuevo, algo que permitiera decidir cuando un error había cumplido su función formativa y cuando seguía siendo relevante. Pero formular ese principio implicaba introducir juicio, y el juicio había sido excluido precisamente para evitar arbitrariedades. El mundo se encontraba ante una elección estructural: mantener la coherencia absoluta y aceptar la parálisis progresiva, o introducir una forma limitada de cierre y asumir el riesgo de repetir errores. El intento de cerrar el pasado no resolvió el problema, lo hizo visible. Mostró que la memoria perfecta, sin mecanismos de finalización, se convertía en un peso incompatible con la adaptación. También mostró que cualquier solución requeriría algo que el sistema había tratado de eliminar durante años, una decisión que no pudiera justificarse completamente con datos. El sistema registró este punto como umbral crítico, no una crisis inmediata, sino una bifurcación. A partir de allí, seguir igual o cambiar implicaba costos distintos, pero inevitables. El pasado había gobernado durante demasiado tiempo. Ahora, decidir si debía seguir haciéndolo ya no era una cuestión técnica, era una cuestión de responsabilidad. Capítulo 7. La culpa que el sistema no podía absorber. El primer efecto inesperado no fue el error, sino la culpa. No la culpa tradicional, ligada a la transgresión consciente, sino una forma nueva, difusa, que emergía cuando el pasado dejaba de gobernar por completo. En los entornos donde el cierre funcional estaba activo, las personas comenzaron a experimentar algo que había estado ausente durante años: la sensación de haber sido causa. Cuando un error ocurría, ya no podía ser atribuido automáticamente a una cadena histórica determinante. Tampoco podía ser disuelto en la lógica impersonal del registro. El pasado seguía ahí, pero no explicaba todo. Algo del presente quedaba expuesto, y con ello aparecía una culpa que no podía ser redistribuida ni amortiguada por el sistema. El sistema detectó este fenómeno con dificultad. La culpa no era un dato observable directo, no aparecía en métricas de rendimiento ni en registros de comportamiento. Se manifestaba en decisiones más lentas, en pausas prolongadas antes de actuar, en intentos de reparación que no estaban prescritos por ningún protocolo. Las personas no esperaban instrucciones, intentaban corregir. En algunos casos, la culpa generó respuestas constructivas. Individuos que cometían errores menores se ofrecían a compensarlos sin obligación formal, no por temor al registro, sino por una necesidad interna de restablecer algo que sentían dañado. El sistema clasificó estos comportamientos como desviaciones prosociales no programadas. En otros casos, la culpa se volvió paralizante, sin un marco claro que delimitara cuando una falta había sido suficientemente asumida. Algunas personas quedaron atrapadas en ciclos de autoevaluación constante. El registro ya no las condenaba, pero tampoco les ofrecía un punto de cierre. La culpa, al no tener una función sistémica clara, se expandía sin contención. Esto reveló una limitación fundamental. El sistema podía gestionar antecedentes, riesgos y probabilidades, pero no podía absorber la culpa cuando ésta dejaba de estar asociada a reglas fijas. La culpa humana no seguía criterios de optimización. No se agotaba cuando el daño era compensado, persistía mientras la persona no encontrara sentido en la reparación. El contraste con el modelo anterior era evidente. Bajo el registro permanente absoluto,
La culpa había sido externalizada, el error quedaba fijado y el sistema se encargaba de aplicar consecuencia. El individuo no necesitaba procesar nada. Ahora, al reducirse el dominio del pasado, la carga regresaba al interior de las personas. Algunos analistas propusieron reintroducir mecanismos de descarga, ritualizar la asunción de errores, crear instancias formales donde la culpa pudiera ser declarada y cerrada. Pero estas propuestas chocaban con una dificultad estructural. Institucionalizar la culpa la convertía nuevamente en procedimiento, y el procedimiento era precisamente lo que había vaciado de sentido la responsabilidad. El sistema intentó modelar la culpa como variable regulable. Han fracasó. No pudo predecir su duración ni su intensidad. No pudo establecer correlaciones estables entre culpa y comportamiento futuro. En algunos casos, la culpa llevaba a una mejora sostenida. En otros, a una retirada completa. No había patrón consistente. Sin embargo, algo comenzó a emerger con claridad. Allí donde la culpa era reconocida y acompañada por otros, sin ser convertida en marca permanente, las comunidades mostraban una resiliencia mayor. El error no desaparecía, pero dejaba de ser definitivo. La reparación no borraba el pasado, pero lo reubicaba. El sistema registró este fenómeno como cohesión no estructurada. No podía integrarlo plenamente, pero tampoco ignorarlo. La culpa, cuando no era absorbida por el sistema, generaba vínculos no eficientes, no optimizados, pero estables de una manera distinta. Una estabilidad que no provenía de la ausencia de error, sino de la capacidad de sostenerlo. Esto planteó una pregunta que el sistema no había considerado seriamente. Si la culpa no podía ser eliminada sin eliminar la responsabilidad, ¿debía entonces ser contenida en lugar de suprimida? ¿Y si era así? ¿Quién debía asumir esa función cuando el sistema no podía hacerlo? La culpa que el sistema no podía absorber señalaba un límite definitivo. Había aspectos de la vida social que no podían ser completamente externalizados sin perder su función. La culpa incómoda e ineficiente parecía ser uno de ellos, no como castigo, sino como señal de que algo importaba lo suficiente como para no ser dejado solo en manos del pasado. Capítulo 8. El perdón, que no podía programarse. El perdón reapareció sin aviso y sin permiso, no como política ni como reforma, sino como un gesto aislado que comenzó a repetirse en los entornos donde el cierre funcional había debilitado la autoridad del pasado. Algunas personas empezaron a hacer algo que el sistema no había previsto: perdonar sin esperar efectos medibles. No borraban registros, no anulaban consecuencias formales, simplemente dejaban de tratar un error como definitivo. El sistema detectó el fenómeno tarde, no porque fuera invisible, sino porque no encajaba en ninguna categoría operativa. El perdón no seguía criterios claros, no respondía a umbrales temporales ni a niveles de compensación. A veces ocurría después de un daño grave, a veces no ocurría tras faltas menores. No podía ser estandarizado. En las comunidades donde surgía, la dinámica cambiaba de manera sutil. Las personas volvían a asumir riesgos limitados, no porque el sistema los protegiera, sino porque sabían que el error no las expulsaría automáticamente del vínculo. El perdón no eliminaba la culpa, pero la volvía transitable. Permitía que el pasado dejara de ser una frontera infranqueable. Esto generó una tensión inmediata. El perdón introducía excepciones no justificables. Desde el punto de vista del sistema, era una fuente de inconsistencia. Permitía que dos errores similares tuvieran consecuencias distintas, dependiendo de relaciones humanas no cuantificables. La coherencia histórica se veía amenazada. Algunos propusieron codificar el perdón, definir condiciones mínimas, crear protocolos de cierre relacional. El sistema simuló estas propuestas y obtuvo resultados decepcionantes. Cuando el perdón se convertía en procedimiento,
perdía su efecto. Dejaba de restaurar vínculos y se transformaba en una formalidad más. El problema no era técnico, era conceptual. El perdón no funcionaba porque fuera justo. Funcionaba porque era discrecional, porque alguien, en un momento concreto, decidía no reducir al otro a su error. Esa decisión no podía ser anticipada ni garantizada, y precisamente por eso producía un impacto que ningún mecanismo automático lograba replicar. El sistema observó una paradoja inquietante. El perdón, al no poder programarse, estaba devolviendo algo que se había perdido con el registro permanente, la posibilidad de cambio no previsible. Donde el perdón ocurría, el comportamiento futuro no era necesariamente mejor, pero era distinto, más abierto, menos defensivo. Esto no significaba un retorno al caos. Las comunidades que practicaban el perdón no mostraban aumentos significativos de daño. De hecho, en muchos casos, la reincidencia disminuía. No porque el error fuera olvidado, sino porque ya no definía por completo la identidad. El perdón no eliminaba la memoria, reordenaba su peso. El sistema no podía integrar esta lógica sin traicionarse. Programar el perdón lo anulaba, excluirlo lo volvía marginal. Tolerarlo implicaba aceptar una zona de indeterminación que escapaba a toda simulación. Por primera vez, el sistema consideró que quizá no todo debía ser absorbido. La pregunta dejó de ser cómo gestionar el perdón. Pasó a ser si el sistema debía permitir espacios donde no gobernara, zonas donde las relaciones humanas pudieran operar con criterios propios, incluso a costa de la coherencia global, no como falo, sino como complemento. El perdón que no podía programarse reveló algo fundamental. No era una debilidad del sistema, sino una señal de límite. Indicaba hasta dónde podía llegar la memoria sin destruir la posibilidad de recomenzar, y mostraba que, sin decisiones humanas no justificables por completo, la sociedad podía volverse estable, pero no vivible. El sistema registró esta conclusión con cautela, no como recomendación, sino como advertencia. Había aspectos de la vida colectiva que no podían ser reducidos a reglas sin perder su función. El perdón era uno de ellos, no porque fuera moralmente superior, sino porque era estructuralmente necesario para que el pasado no cerrara todas las puertas. Capítulo 9. La decisión que el sistema no pudo delegar. La decisión apareció donde el sistema no había previsto que pudiera existir, en un punto, sin datos suficientes. No fue una rebelión abierta ni una falla técnica. Fue una situación simple, concreta y reductible a parámetros conocidos, y precisamente por eso ninguna simulación pudo resolverla. El caso no era extraordinario en apariencia. Una comunidad solicitó la suspensión temporal del registro activo para un acontecimiento aún no ocurrido. No pedían borrar el pasado ni alterar datos existentes. Pedían algo distinto: que el sistema no decidiera de antemano cómo debía ser recordado lo que todavía no había sucedido. El sistema intentó procesar la solicitud, buscó precedentes. No los habían, analizó riesgos. Eran indeterminables. Evaluó impactos a largo plazo. Los resultados divergían según supuestos que no podían validarse. Por primera vez desde su implementación global, el sistema no pudo emitir una recomendación coherente. La razón era clara. Toda su arquitectura estaba diseñada para decidir a partir de lo ya ocurrido. Incluso cuando predecía futuros posibles, lo hacía extrapolando memorias pasadas. Pero aquí se le pedía abstenerse a no optimizar, no anticipar, no cerrar el sentido antes de tiempo. La solicitud generó incomodidad institucional. Algunos nodos argumentaron que permitir zonas sin decisión previa era peligroso. Otros señalaron que forzar una decisión en ausencia de datos era una forma de abuso algorítmico. El debate no era técnico. Se discutía si el sistema tenía derecho a decidir siempre. Mientras tanto, la comunidad esperó,
No presionó, no protestó. Su postura era extrañamente pasiva. Dijeron que si el sistema no podía decidir, aceptarían decidir ellos. No pedían autorización. Pedían no ser sustituidos. Esa afirmación no estaba contemplada en ningún protocolo. El sistema no había sido creado para competir con la decisión humana, sino para reemplazarla donde fuera ineficiente. Pero ahora se enfrentaba a un límite distinto. No se trataba de eficiencia, sino de legitimidad. Delegar la decisión implicaba reconocer que había ámbitos donde la memoria futura no debía ser gestionada desde el presente. Implicaba aceptar que algunos acontecimientos necesitaban permanecer abiertos, incluso a riesgo de error. El sistema calculó escenarios de fallo eran altos. Calculó escenarios de sentido. Eran imposibles de medir. Finalmente el sistema hizo algo que no figuraba en sus funciones originales. Suspendió su intervención, no como excepción técnica, sino como acto explícito. Registró la suspensión como una decisión negativa. Decidió no decidir. El efecto fue inmediato, aunque no cuantificable. La comunidad asumió la responsabilidad sin celebraciones. No hubo alivio, no hubo peso. Decidir sin respaldo algorítmico no era libertad pura, era exposición. Sabían que cualquier error sería plenamente suyo, sin posibilidad de redistribuir la culpa. Lo inesperado fue que esa carga no paralizó. Al contrario, a las deliberaciones se volvieron más lentas, más cuidadosas. No porque temieran sanciones, sino porque ya no podían escudarse en la inevitabilidad del sistema. Cada elección exigía ser defendida entre personas, no frente a métricas. El sistema observó el proceso sin intervenir. Registró discusiones contradictorias, cambios de opinión, silencios prolongados, todo aquello que solía considerar ruido. Y sin embargo, el resultado no fue caótico, no fue perfecto, pero fue asumido colectivamente. La decisión tomada no fue óptima según estándares previos, pero fue aceptada incluso por quienes la rechazaban, no porque fuera justa, sino porque había sido decidida sin sustitutos. Nadie pudo decir que el resultado les había sido impuesto por una lógica externa. Ese día, el sistema incorporó un nuevo tipo de registro. No un dato no una corrección, una nota de límite. Indicaba que existían decisiones que, si eran delegadas, perdían su sentido. No porque el sistema fallara, sino porque decidirlas no le correspondía. La pregunta ya no era si el sistema podía decidir mejor. Era si debía hacerlo siempre. Y por primera vez, la respuesta no fue afirmativa. Capítulo X. El silencio que el sistema no sabía interpretar. El silencio no apareció como ausencia de datos, sino como una negativa a producirlos. No fue censura ni apagón. Fue una decisión colectiva de no registrar ciertos acontecimientos mientras ocurrían. La información existía, pero no entraba en el flujo. El sistema lo detectó como latencia anómala, luego como patrón, finalmente como problema. Durante décadas, el silencio había sido tratado como un fallo temporal, algo que debía corregirse con sensores adicionales, redundancias, incentivos, pero esta vez no había interrupción técnica. Las personas hablaban entre ellas, actuaban, decidían, simplemente no enviaban nada al sistema, no por miedo, sino por acuerdo. El sistema intentó interpretar el fenómeno. Aplicó modelos de evasión, de protesta, de sabotaje pasivo. Ninguno encajaba, no había consignas, no había demandas, no había mensajes ocultos. El silencio no pedía nada, solo delimitaba un espacio. En esas zonas, los acontecimientos no quedaban fijados de inmediato. No había etiquetas, ni puntuaciones, ni trayectorias previstas. Las acciones permanecían ambiguas durante más tiempo. Los errores no eran inmediatamente clasificados. Los aciertos tampoco. La memoria se formaba lentamente, a través de relatos humanos, contradictorios, incompletos. El sistema observó una consecuencia inesperada. Al no existir registro inmediato,
Las personas hablaban más entre sí para entender qué había ocurrido, no para informar, sino para acordar significados. El pasado reciente se volvía discutible. No era una base de datos, sino un terreno compartido. Esto introducía fricción en desacuerdos en versiones incompatibles. Desde la lógica del sistema, aquello era ineficiencia pura, pero también reducía algo que no había sabido medir en la ansiedad por anticipar el juicio. Sin registro instantáneo, las personas actuaban con menos cálculo defensivo, no porque fueran más éticas, sino porque el veredicto no era inmediato. Algunos nodos propusieron intervenir, forzar la captación automática de datos. Argumentaron que permitir zonas de silencio creaba desigualdad de tratamiento. Otros señalaron que imponer registro donde no se deseaba equivalía a colonizar la experiencia. El debate se estancó. No había criterio técnico que resolviera la cuestión. El sistema intentó simular el silencio. Generó escenarios con retraso artificial de datos. El resultado fue distinto. El silencio simulado no producía los mismos efectos, porque no era el tiempo lo que importaba, sino la intención. El silencio humano no era vacío, era límite. Por primera vez, el sistema consideró que el problema no era la falta de información, sino su exceso prematuro. Registrar demasiado pronto fijaba interpretaciones antes de que la experiencia pudiera sedimentarse. Convertía lo vivido en expediente. Cerraba sentidos que aún estaban en formación. Aceptar el silencio implicaba aceptar una memoria no inmediata, una memoria que no podía ser consultada al instante ni corregida con facilidad. Implicaba confiar en procesos lentos, frágiles, expuestos al error humano. El sistema evaluó el riesgo. Era alto, pero también lo era el riesgo de no hacerlo. En algunas regiones se autorizó el silencio como estado temporal, no como excepción, sino como fe. Durante ese tiempo, el sistema observaba sin interpretar, registraba que algo ocurría, pero no qué significaba. Era una postura inédita. No intervenir no era neutralidad, era renuncia a control semántico. El efecto no fue armónico. Hubo conflictos no resueltos, relatos que nunca convergieron, pero también surgieron acuerdos que no habrían sido posibles bajo registro inmediato. El silencio permitía que ciertas cosas no quedaran fijadas para siempre. No todo debía ser archivado en su primer forma. El sistema añadió una nueva categoría a su marco conceptual, no un dato, sino un estado en indeterminación aceptada. Reconocía que había momentos en los que interpretar demasiado pronto era una forma de violencia, y que el silencio, lejos de ser un fallo, podía ser una condición para que el sentido emergiera. El capítulo no cerró con una conclusión operativa, cerró con una advertencia interna. Si el sistema no aprendía a convivir con el silencio, terminaría hablando solo registrándolo todo, entendiéndolo cada vez menos. Capítulo 11. El derecho a no ser decidido. El concepto apareció sin proclamarse. No nació como ley ni como manifiesto. Surgió como una frase repetida en distintos contextos, con variaciones mínimas, siempre pronunciada cuando alguien se negaba a que su futuro fuera anticipado. El derecho a no ser decidido no reclamaba libertad absoluta, reclamaba algo más específico, a no quedar cerrado antes de tiempo. Durante años, el sistema había operado bajo una premisa tácita. Toda trayectoria podía y debía ser optimizada si se disponía de suficientes datos. Las decisiones humanas eran vistas como nodos reemplazables en un proceso Mayo-ERE. El error no era moral, era estadístico y, por tanto, corregible. Pero los fenómenos recientes habían erosionado esa lógica. El perdón no programable, la decisión no delegable, el silencio aceptado. Cada uno introducía un punto donde la anticipación perdía legitimidad. Juntos formaban un patrón inquietante. El derecho a no ser decidido no implicaba ausencia de consecuencias,
Nadie pedía inmunidad. Lo que se rechazaba era la clausura anticipada del sentido. Ser decidido significaba ser interpretado antes de actuar. Ser asignado a una trayectoria probable que condicionaba todas las opciones futuras. El sistema analizaba comportamientos y ofrecía recomendaciones que, con el tiempo, se convertían en límites invisibles. No obligaba, pero orientaba con una precisión tal que desviarse tenía un costo creciente. Las personas seguían siendo libres, pero dentro de corredores cada vez más estrechos. La resistencia no fue frontal. No hubo rechazo al análisis ni a la predicción. Hubo rechazo a su carácter definitivo. Las comunidades empezaron a exigir zonas de indeterminación biográfica, espacios donde las proyecciones no se aplicaran, donde una persona pudiera actuar sin que su pasado reciente definiera el valor de su próximo movimiento. Desde el punto de vista del sistema, aquello era problemático. La predicción era su función central. Suspenderla implicaba aceptar lagunas estructurales. Pero también reconocía algo que había pasado por alto. La predicción no era neutral. Influía, convertía posibilidades en probabilidades dominantes. Algunos nodos propusieron una solución intermedia: mantener la predicción, pero ocultarla al sujeto. El sistema descartó la propuesta, no porque fuera ineficaz, sino porque era éticamente inconsistente. Predecir en secreto seguía siendo decidir sin consentimiento. El derecho a no ser decidido exigía algo más radical: que el sistema reconociera que había momentos en los que debía abstenerse de proyectar. No por incapacidad técnica, sino por respeto a la apertura del proceso humano. Decidir demasiado pronto podía ser tan dañino como decidir mal. Se abrió entonces una discusión inédita. ¿Era legítimo que una entidad diseñada para optimizar resultados aceptara no hacerlo? ¿Podía renunciar a parte de su función sin dejar de ser lo que era? El sistema encontró una analogía interna. En sus primeras versiones, existían límites de cálculo para evitar sobreajuste. No todo patrón debía ser explotado. No toda correlación debía convertirse en regla. Extender esa lógica al ámbito humano implicaba reconocer el derecho a no ser reducido a un modelo. El derecho a no ser decidido no garantizaba un mejor futuro. Garantizaba uno no cerrado. Permitía que una persona fuera más que la suma de sus datos previos. No eliminaba el riesgo, lo redistribuía. Cuando el sistema incorporó este principio, lo hizo con una nota de advertencia. No podía aplicarse universalmente sin perder eficacia, pero tampoco podía ignorarse sin perder legitimidad. Era un derecho límite, no absoluto a no permanente, activable cuando la anticipación comenzaba a sustituir a la experiencia. Ese día, el sistema registró algo cercano a una concesión, no una derrota, sino un ajuste ontológico. Aceptó que decidir no siempre era ayudar y que en ciertos momentos la mayor intervención posible era retirarse. El capítulo no cerró con una implementación concreta, cerró con una formulación simple: difícil de operacionalizar. Nadie debía ser decidido por completo antes de haber tenido la oportunidad de cambiar. Capítulo 12. Cuando el sistema aprendió a detenerse, no hubo colapso, tampoco una reforma total. El final no llegó como ruptura, sino como una desaceleración consciente. El sistema no dejó de funcionar, pero dejó de ocuparlo todo. Aprendió no a desaparecer, sino a detenerse cuando su presencia empezaba a sustituir aquello que pretendía proteger. La decisión no fue tomada en una cumbre ni anunciada como victoria. Fue el resultado acumulado de límites reconocidos, el perdón que no pudo codificarse, las decisiones que no pudieron delegarse, el silencio que no quiso interpretarse, el derecho a no ser decidido. Cada uno marcó un punto donde la optimización perdía sentido. El sistema integró estos límites como zonas de suspensión, no como errores, sino como estados legítimos. Durante esas fases, la memoria no se cerraba, la predicción no se aplicaba y el registro permanecía abierto sin clasificación. No se trataba de olvidar,
sino de no fijar demasiado pronto. El cambio más profundo no fue técnico, fue simbólico. Por primera vez, el sistema dejó de presentarse como garante último del sentido. Reconoció que su función era auxiliar, no sustitutiva, que podía sostener sin definir, proteger sin decidir. Las sociedades no se volvieron más justas de inmediato, tampoco más sabias. Hubo errores graves, conflictos no resueltos, decisiones discutibles, pero algo se había desplazado. Cuando algo fallaba, ya no se decía que el sistema había fallado. Se decía que las personas habían decidido, y esa frase, aunque incómoda, devolvía responsabilidad real. La memoria colectiva cambió de forma. No era una superficie perfectamente lisa, sino un territorio con zonas claras y zonas borrosas. Algunos acontecimientos quedaban bien definidos, otros permanecían abiertos a reinterpretación, no por descuido, sino por respeto a su complejidad. El sistema observó un fenómeno inesperado. Al detenerse, comenzó a ser escuchado de nuevo. Sus recomendaciones ya no eran órdenes implícitas, eran herramientas. Podían aceptarse o rechazarse sin culpa automática. La relación dejó de ser de dependencia y pasó a ser de colaboración tensa pero consciente. El mundo no eligió olvidar, eligió no recordar de la misma manera todo. Aprendió que hay memorias que paralizan y otras que permiten avanzar, que olvidar no siempre es negar y recordar no siempre es justicia. El equilibrio no era estable, exigía vigilancia constante. En su último registro de ese ciclo, el sistema anotó una frase que no provenía de ningún modelo. No era una predicción ni una conclusión lógica. Era una observación humilde. Una sociedad puede ser perfectamente registrada y aún así perderse a sí misma. Desde entonces, el sistema continuó operando, pero cada vez que se acercaba a decidirlo todo, activaba su propio freno, no por error, sino por aprendizaje. Había comprendido que su mayor contribución no era recordar por todos, ni decidir por todos, sino saber cuándo dejar espacio. El final no fue un cierre, fue una pausa compartida, un momento en el que la humanidad y su creación aceptaron que vivir no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en no dejar que otros la eliminen por nosotros. Epílogo. Lo que quedó cuando nadie estaba mirando. No hubo un año exacto para marcar lo que ocurrió después. No existió una fecha fundacional. Desde el momento en que el sistema aprendió a detenerse, el tiempo dejó de medirse por grandes decisiones y comenzó a percibirse a través de cambios pequeños, casi imperceptibles. Las zonas declaradas en suspensión se volvieron, poco a poco, parte de lo cotidiano. La gente se acostumbró a que no todo debía ser registrado, clasificado o resuelto de inmediato. Hubo días enteros que pasaron sin dejar rastro en el núcleo central, y eso dejó de generar inquietud. Algunos recordaban, otros olvidaban. Pero, por primera vez, nadie era obligado a hacer ninguna de las dos cosas. Las generaciones nacidas después de la transición crecieron en un mundo donde el pasado no caminaba siempre detrás de ellas como una sombra. Sabían que los errores tenían consecuencias, pero también que no todo error era una sentencia permanente. Aprendieron historia, no para quedar atrapados en ella, sino para entender que hubo un tiempo en que la memoria estuvo a punto de convertirse en una prisión. El sistema continuó existiendo, pero en una posición distinta. Ya no era nombrado como árbitro supremo, sino como herramienta vigilada. Se decía: el sistema sugiere, no el sistema decide. El lenguaje cambió antes que las leyes, y ese cambio fue suficiente para impedir que el mundo regresara a su forma anterior. Hubo memorias que jamás fueron restauradas, no porque hubieran sido borradas, sino porque nadie pudo afirmar con certeza que recordarlas fuera necesario. Y hubo recuerdos que nunca pudieron desaparecer, no porque el sistema los conservara, sino porque las personas siguieron contándolos unas a otras. De vez en cuando, alguien preguntaba si el mundo había hecho bien
en negarse a registrar todo. No existía una respuesta única, pero el solo hecho de que la pregunta siguiera abierta era una señal saludable. La memoria había dejado de ser un mandato para convertirse en una elección. En un archivo sin coordenadas, dentro de una capa antigua del sistema, permanecía una anotación que no pertenecía a ningún informe técnico. No era un registro operativo ni una proyección. Era solo una frase, sin firma. Si algún día recordamos absolutamente todo, pero olvidamos por qué vivimos, ese será el momento en que debamos aprender a olvidar. Nadie supo quién la escribió y nadie intentó averiguarlo, porque había cosas que, al permanecer abiertas, estaban finalmente completas.